con la segunda parte de este tema tan interesante sobre la tormenta que se aproxima. En la primera parte vimos aspectos muy importantes relacionados a cómo es que el Señor respondió a la hostilidad con palabras. Vimos dentro de este aspecto la sanidad a un lisiado en el día de reposo. Recuerden que el tema básico de esta lección, o lo que se discute, es que Él obraba en día de reposo. Vimos sobre arrancar espigas en el día de reposo. Y ahora, continuando con este mismo hilo de pensamiento, vamos a hablar de sanar una mano seca en el día de reposo. Les pido que mantengan sus Biblias abiertas en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, los versos 9 hasta el 14. Son los versos o la porción que vamos a estar ocupando por el momento. Poco después que había realizado esta obra que hemos hablado de arrancar espigas en el día de reposo, en otro día de reposo, Jesús entró en la sinagoga donde se le permitió enseñar. Y según el relato de Mateo, Él vino a la sinagoga de ellos, o sea, refiriéndose a la sinagoga de los fariseos que habían tratado de condenarlo en el sembrado de grano. Hemos hecho referencia a esta situación en una forma bastante explícita. Presente en aquella reunión, se dice de parte de la Escritura que estaba uno que tenía seca una mano. Ustedes ya pueden imaginar lo que es tener una mano seca o un brazo seco. Yo creo que todavía esto existe. Resulta que cuando un brazo, una mano se seca, o puede ser una pierna, pierde vida, y debido a que pierde vida, su naturaleza no es normal, se transforma en una mano delgada o en un brazo delgado, sin movimiento. Pues esta clase de hombre es que se le presenta al Señor. Allí había un hombre que tenía seca una mano. Bueno, podríamos nosotros preguntarnos si había sido traído allí por los enemigos de Cristo para tentarle otra vez o para tenderle una trampa. Otra de las trampas que ellos ya se habían acostumbrado a presentar. Entonces los fariseos le acecharon por un rato, dice la Escritura, para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Podemos ver que la intención de ellos era acusarlo ante un concilio judío, precisamente porque el concilio judío le podía imponer la pena de muerte. Entonces no era una situación sencilla, no era algo que se le acosaba simplemente por hacerle la vida imposible y luego pasar el rato y olvidarse, sino que ese era el propósito de ellos. Al final no soportaron la espera y le interrumpieron en el sermón que estaba dejando y presentando a todos sus oidores. Le interrumpen abruptamente y le hacen esta interrogante: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Fíjense bien la interrogante que le hacen. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Y nosotros lo que vemos, hermanos, es que al Señor Jesucristo no le intimidó la pregunta. Al Señor Jesucristo no le asustó la pregunta.
Es más, conocía los corazones de ellos, conocía sus malas intenciones. Y le dijo al hombre de la mano seca: levántate y ponte en medio. Así es como él actúa, estando el hombre de pie ante aquellas personas reunidas. Cristo hizo una pregunta a los que le preguntaron diciendo: ¿es lícito en día de reposo hacer el bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Esa es la interrogante que él les hace. Y él usa una ilustración muy sencilla con la cual todos podían identificarse. La tenemos ahí en los versos 11 y 12. ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces, fíjense bien cuando dice aquí: y la levante. Jesús usó, hermanos, la misma ilustración en otra ocasión, usando el ejemplo de otro animal, y ese animal era el buey. Si vamos a Lucas en el capítulo 14 y el versículo 5, dice de esta manera: y dirigiéndose a ellos dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Las normas de ellos permitían que los médicos y otros que no lo eran salvaran la vida en el día de reposo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que usó sencillamente esta ilustración. Con el corazón destrozado, hermanos, por la ausencia de compasión de estos hombres, por la ausencia pues de compasión de sus enemigos, dijo Jesús a este hombre: extiende tu mano. Solamente eso le dijo: extiende tu mano, y dice la Escritura que él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Entonces nosotros podemos ver que fue un milagro que todos pudieron ver. Fue un milagro que todos pudieran ver. Solo nosotros pensemos, hermanos, de estar presentes y ver a un hombre con la mano seca, y ver que el Señor Jesús le está diciendo: extiende tu mano. ¿Por qué creen que le dice que extiende tu mano? Pues ya he descrito lo que es una mano seca. Una mano seca es una mano que ha perdido movimiento, una mano que la función motora no la tiene. Y aquel hombre pues extiende su mano. Aquel hombre puede desenvolverse, puede hacer sus funciones en una forma totalmente normal. Bueno, sus enemigos habían sido callados una vez más podemos decir, pero ellos no estaban dispuestos a reconocer la derrota, porque dice en el verso 14: y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Imaginen qué terrible. Salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. El relato de Marcos, hermanos, añade este detalle casi increíble. Dice así: y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Imagínense una cosa interesante y curiosa: que los fariseos despreciaban a los herodianos. No hay cosa más terrible, dos grupos que sean enemigos, pero los enemigos en un momento dado se unen para destruir. Los fariseos despreciaban
¿Quiénes eran estos herodianos? A los herodianos se les menciona brevemente, y los fariseos los aborrecían porque apoyaban las innovaciones gentiles paganas de Herodes el Grande. Pero aquí, hermanos, se unen. Aquí se unen. Los fariseos, pues, despreciaban a los herodianos. Sin embargo, aparentemente creían que necesitaban la influencia política de ellos para poder callar a Cristo. O sea, hoy nos conviene estar unidos con los herodianos, porque ellos tienen influencia política, y como tienen influencia política, entonces los vamos a callar. Odiaban a los herodianos, pero odiaban más a Jesús. Cosa más terrible que podemos describir en esta situación. Bueno, antes de terminar esta sección sobre la polémica que hemos venido trazando acerca del día de reposo, quiero recalcar que Jesús jamás volvió las leyes, o jamás, mejor dicho, violó las leyes del día de reposo que su mismo Dios Padre había estipulado, ni mucho menos alentó a nadie a hacerlo. El Señor Jesucristo nunca anduvo pregonando de que se violaran las leyes del día sábado. De vez en cuando sí, Él violó las tradiciones de los hombres, que habían proliferado con el paso de los años, y esto ponía furioso a sus enemigos. No hay cosa más terrible que ponga furioso a un enemigo que se haga precisamente lo que él no desea o lo que él está deseando que se realice en cuanto a la maldad se refiere. En nuestra lectura, hermanos, no hemos llegado todavía al punto que marca la mitad del ministerio público de Jesús. No hemos ni llegado ni siquiera a esa mitad del ministerio público de Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque ya sus adversarios estaban trabajando arduamente noche y día para destruirlo a él y para destruir su influencia. Era algo verdaderamente muy notorio. O sea, podemos ver que a partir de este momento, por el Evangelio corre una línea roja de sangre que representa precisamente la conspiración que ya se estaba fraguando, o que ya se estaba preparando, pues, contra la vida del Señor Jesucristo. Bueno, entremos a otra etapa que es muy interesante en este mensaje, que es precisamente acerca de la tormenta que se aproxima. Y esta etapa importante es que él respondió a la hostilidad de estos fariseos, respondió con acciones. En respuesta a las 3 confrontaciones relacionadas con el día de reposo, Jesús dio 3 pasos significativos. 3 pasos verdaderamente muy significativos. Bueno, se separó de sus enemigos. Y hermanos, cuando vemos que Él se separó de sus enemigos, aquí aprendemos una lección verdaderamente muy valiosa. ¿Cuál es la lección muy valiosa que aprendemos? Que es bueno separarnos de nuestros enemigos. Es bueno que entendamos que con los enemigos no se puede trabajar. Lamentablemente, en muchas ocasiones hasta hay enemigos dentro de la misma iglesia. En primer lugar, Cristo se separó de sus enemigos para evitar más conflictos. Él no quería que los conflictos siguieran corriendo, no quería que los conflictos se siguieran dando. Entonces, después que el relato de Mateo consigna que los fariseos
ya lo hemos leído y estudiado, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle, ahí en el verso 14, pasa luego a decir que sabiendo esto Jesús se apartó de ahí. Él lo dice en el verso 15, en la primera parte. Dice claramente que sabiendo esto Jesús se apartó de ahí. Esta fue la primera vez que Jesús se retiró en un esfuerzo, hermanos, por apaciguar la tensión. ¿Por qué digo que fue la primera vez que el Señor Jesús se retiró en un esfuerzo por apaciguar la tensión? Porque, hermanos, habría más veces que haría lo mismo. Por eso es que estoy diciendo que es sabio, es espiritual el retirarse de situaciones conflictivas que no ayudan para nada. Y aquí tenemos este ejemplo bien claro que el Señor presenta. Dice la Escritura que Jesús se retiró al mar, o sea, al mar de Galilea con sus discípulos, en Marcos capítulo 3, versículo 7. Aún ahí la gente lo encontró y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Grandes multitudes vinieron a él. Y entonces dice que Jesús enseñó al pueblo, sanó a los enfermos, echó fuera demonios, pero instó a todos a no difundir lo que había hecho. Idumea, hermanos, se refiere a la tierra de los edomitas. Idumea proviene de la palabra griega Edom, y se habla de que Herodes el Grande era un idumeo edomita. Luego, una vez más, vemos en lo que acabamos de leer que la multitud se agolpó sobre Jesús y una barca, y se preparó en caso de que esta barca necesitara usarla otra vez como un púlpito, como ya lo había hecho en anteriores ocasiones. No hallamos indicio de que esta vez realmente se usara o no la barca, pero realmente esta situación se da ahí en este lugar. Pero lo interesante, hermanos, es que sus sanidades de los enfermos y de los débiles demostraban su preocupación por los que eran, como dice ahí en Mateo, como caña cascada o como el pábilo a punto de extinguirse. Ahí lo dice en Mateo capítulo 12, el versículo 20. El hecho de que viniera gente de fuera de Palestina, ya hemos mencionado y leído que venía gente de Idumea, venía gente de Tiro, venía gente de Sidón, recalcaba pues la importancia que tenía el ministerio de Jesús para los gentiles. Bueno, Jesús continuaba enseñando y sanando, pero también hacía todo lo posible por evitar el enfrentamiento directo con los dirigentes judíos. Es algo notorio esto, hermanos, y yo quiero que ustedes entiendan esta situación, que él hacía todo lo posible por evitar ese enfrentamiento directo con los dirigentes judíos. A pesar de todo, a través de la narrativa y la realidad histórica que nos presentan los evangelios, ellos no lo dejaron tranquilo. Y por supuesto que más adelante vamos a presentar más clara esta situación. Bueno, dediquemos el tiempo, hermanos, a cuando Él escoge entre sus seguidores, porque esta parte está entremezclada aquí en este mensaje. Jesús respondió aún más a la creciente hostilidad por medio de escoger a 12 hombres que llevaran a cabo su obra cuando Él ya no estuviere más. Y esta, hermanos, es la tercera etapa
del discipulado, una etapa especial para unos pocos, 2 al 4. Ahí se ve esta etapa donde hace este llamamiento. Y tenemos que entender que era obvio que sus días estaban contados. Y era imperativo que se prepararan hombres especiales antes de su muerte. Marcos explicó que estos fueron elegidos para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Fíjense bien que habla Marcos, dice en el capítulo 3, verso 14, dice Marcos que estos hombres fueron elegidos por 2 razones: para que estuviese con él y para enviarlos a predicar. Me refiero a la primera declaración, para que estuviesen con él. ¿No creen, hermanos, que el estar siempre con el Señor Jesús es algo agradable? O el haber estado aquellos hombres al lado del Señor Jesús, hombre, sí, era el Hijo de Dios. Si todo lo que decía emanaba precisamente del cielo, si todo lo que decía era bueno, era excelentísimo, era algo que un carisma de estar presente con él. Usted, cuando oye un buen maestro de la palabra de Dios, usted no quiere que termine su mensaje. Usted quiere seguir escuchando y escuchando a este buen mensajero de Dios. Hermanos, esa es una situación buena, pero es una situación en cierto modo romántica. ¿En qué sentido es romántico? En el sentido de que no podemos, en cuanto a las cosas de Dios, estar solamente al lado de nuestro Señor Jesucristo sin hacer más de lo que Él nos dice. Miren lo que está diciendo aquí claramente Marcos. Dice que ellos fueron preparados precisamente para estar con Él y para que fueran a predicar, para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Ellos, hermanos, andarían con Él y aprenderían de sus enseñanzas y también aprenderían de su ejemplo. También Él los enviaría en misiones especiales para que adquirieran mucha experiencia. Entonces, de este modo serían enseñados, de este modo serían capacitados. Y es a partir de este momento gran parte del esfuerzo de Cristo que se concentró en la preparación de los apóstoles. Ese trabajo que Él hizo, hermanos, en preparar a los apóstoles fue verdaderamente un trabajo enorme, fue verdaderamente un trabajo muy grande. La elección de los 12 se hizo sin consultar, no se hizo sin consultar a Dios, hermanos. Esto es algo digno de admirar. ¿Por qué digo que esta elección de los 12 no se hizo sin consultar con Dios? Bueno, antes que Jesús tomara sus decisiones, Él iba al monte a orar y pasaba la noche orando a Dios. Es probable, hermanos, que nosotros veamos en esta manera de actuar de nuestro Señor lo más sabio que Él hacía, ponerlo en las manos de nuestro Dios. Fíjense bien que todas las decisiones que nosotros hacemos deberían de ser precedidas por la oración. Y eso es bien importante, que todo lo que nosotros hacemos como iglesia, como siervos de Dios, como cristianos, como cristianas, deben de estar precedidas precisamente por la oración. Y bueno, Jesús aglutinó a su alrededor a un número de discípulos que los vemos que andan con Él a tiempo completo. Después de la noche de oración, los llamó, los escogió a 12 de ellos, y a estos elegidos los llamó apóstoles. La palabra apóstol significa enviado.
Eso es un significado muy sencillo. Ser un apóstol es ser un enviado. Y esta palabra, hermanos, se puede usar en el sentido general para hacer referencia a quien quiera que sea enviado a una misión especial. Una misión especial que requiere pues atención. Jesús mismo fue llamado apóstol porque él fue enviado por Dios. Miren lo que dice en Hebreos, en el capítulo 3 y el versículo 1. Hebreos capítulo 3, verso 1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Cristo Jesús. Ahí el Señor Jesucristo está siendo llamado un apóstol precisamente porque fue enviado. Pero tiene importancia adicional esta palabra relacionada con los 12 que recibirían la comisión dada precisamente por Jesús mismo. Es probable que sea significativo el hecho de que se escogieron 12, porque el número 12 era un número que desde los tiempos antiguos testamentarios tenía un significado. El número 12 tenía un significado especial para los judíos. En el pensamiento hebreo, tal número insinuaba lo completo en el sentido religioso. Eso es lo que insinuaba, lo completo en el sentido religioso. Y hay una serie de figuras desde el Antiguo Testamento, sobre todo cuando el pueblo de Israel se establece, que fueron 12 tribus, 12 piedras, 12 columnas, en fin, fue algo verdaderamente muy significativo. Bueno, habían sido 12 patriarcas y 12 tribus de Israel. Ahora Jesús escogía a 12 apóstoles. La siguiente, hermanos, es la lista de los apóstoles que se da precisamente en Marcos. Miren lo que dice en Marcos en los versos 16 hasta el 19. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijo del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó. Es probable, hermanos, que el uso de este apodo contenga en cierto sentido un toque de humor, podemos decir. Es probable que Jesús lo llamara así debido a lo mejor se dice que Bernabé tenía un temperamento belicoso, y a lo mejor los identificaba así, de esta manera. Este temperamento fue un temperamento sometido y modificado pues por la influencia de Jesús. Bueno, tenemos que ver, hermanos, que si usted nota al leer en los 4 evangelios esta descripción de esta lista, Pedro encabeza cada una de ellas. Pero esto no prueba que Pedro fuera el primer papa, pero sugiere que su impetuosidad y considerable talento lo hacían un líder natural entre los apóstoles. También podemos observar que el nombre de Judas concluye las primeras 3 listas, y esto hace ver pues que lo hizo merecedor de esa dudosa distinción que se dio en la relación a la entrega que él tuvo con nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hermanos, hay otros detalles que podrían señalarse, pero basta con estos detalles que aquí hemos mencionado. Miremos, hermanos, cómo es que se daba, sabemos de 3 detalles claves acerca de ellos.
En primer lugar, todos, hermanos, habrían sido llamados del mismo modo que lo fueron Juan y Mateo. Y que en segundo lugar, al igual que Pedro y los demás, aparentemente fueron escogidos por los logros espirituales anteriores, sino por su potencial, por el potencial que cada uno de ellos tenía. Jesús, hermanos, se fijaba no en sus debilidades, no en sus defectos, sino que se fijaba en lo que ellos podían llegar a ser. Hermanos, gracias a Dios que el Señor no nos mira del mismo modo. Si el Señor hubiera visto mis defectos, mis debilidades, pues no me hubiera llamado, no me hubiera escogido para ser un siervo de Dios. Si el Señor mirara nuestras debilidades, nuestros defectos, yo creo que a nadie llamara. Él no se fijó en eso, sino que se fijó precisamente en el potencial que cada uno de estos hombres tenía. Y en tercer lugar, todos habrían recibido poder de Jesús para enseñar y para echar fuera demonios. Y tenemos que entender que a cada uno de los anteriores detalles, permítame añadirle, hermanos, que estos detalles incluyeron a Judas Iscariote. Que él se pervirtió fue otra cosa. Que él procedió de la forma como procedió fue por pura y plena voluntad de él. Hermanos, quiero terminar diciendo esta hermosa lección de la tormenta que se aproxima, diciendo lo siguiente: que la elección de los 12 le dio ímpetu al sermón del monte. No hemos visto el sermón del monte. Vamos a estudiar a su debido tiempo en 2 lecciones este sermón del monte, en 2, 3 o 4 lecciones a lo mejor. Antes de terminar esta lección, hagamos algunas observaciones finales. ¿Cuáles son esas observaciones finales, hermanos? Que hasta Jesús fue criticado, pero esto, hermanos, no lo hizo desistir de su misión. Fue criticado duramente, pero él no desistió de su misión. Él siguió adelante, siguió haciendo lo que fuera necesario para realizar los propósitos de Dios. Luego, ¿cuál es el mensaje para nosotros? Si usted hace lo correcto, también será criticado. Esto así va a ser. Si usted hace lo correcto, también será criticado, como lo veremos en la siguiente lección. Miren lo que dice en Mateo, en el capítulo 5 y el versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Miren lo que dice: digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Hermanos, cuando las críticas lleguen, cerciórese de que se encuentra en el puro centro de la voluntad de Dios. El apóstol Pedro nos dice en su primera carta, en el capítulo 4, en los versos 14 hasta el 16: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Yo le digo a usted, si se encuentra ahí
no deje que las críticas le desanimen hasta el punto de renunciar. Yo, como siervo de Dios, he sido criticado y seré criticado, pero hasta el momento me mantengo firme, porque mi lucha es servir a nuestro Señor. En lugar de ello, haga lo que sea necesario para mantenerse fiel, hermano y hermana. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso, hermanos, hablamos de este mensaje tan importante y trascendental en relación, en la aplicación primeramente a nuestro Señor Jesucristo. La tormenta que se aproxima muchas veces no es que se aproxime. La tormenta que se aproxima muchas veces la tenemos ya con nosotros, de una o de otra manera. Al Señor no solo se le aproximó la tormenta, al Señor le llegó, pero Él enfrentó esa tormenta y venció esa tormenta con la muerte en la cruz. Y no se quedó en esa muerte de cruz, sino que al tercer día fue resucitado. Venció esa tormenta y por esa resurrección nosotros ahora tenemos vida en Cristo Jesús. Que el Señor lo bendiga.